A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. El recuerdo más bonito de mi territorio es como esa unión, es saber que si necesitas algo, siempre vas a tener una mano amiga. Eso me encanta de mi territorio, que pese a todas las dificultades, a todas las necesidades y a todas las carencias que tenemos, siempre encontramos quien nos tienda una mano. Eso me gusta. La vida acá en Urabá de violencia, hemos vivido cosas impresionantes porque Urabá ha sido muy violento todo. Usted llegara apartado a esta hora de Medellín o donde llegara y usted no encontrar una persona en la calle, ni un ser humano a esta hora ya lo encontraba usted en la calle. Si usted llegaba donde llegara, usted necesitaba un taxi, va hacia pie mismo, defienda como pueda que vengan y lo recojan. Pero aquí la violencia fue muy brava en este Urabá. Todo ese conocimiento que tienen, todo ese lugar es muy bonito. Llegas allí y te vas a encontrar con gente que de la nada construye. A mí que me tocaba meterme para las fincas y desafortunadamente tener uno que coger los pies de un muerto, correrlos para un ladito para uno no ir a pisarlos. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Que trabajen con nosotros. Mariana Corredor nos trae su voz para empezar a contar y entender por qué la Jurisdicción Especial para la Paz dio prioridad a la investigación de los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en una de las regiones más ricas de Colombia, Urabá. Soy una víctima del conflicto armado en varias ocasiones, que vive en la región de Urabá, lideresa de mi territorio, y en el contexto del conflicto, pues, desde niña lo he vivido, porque no entendía, cuando tenía tan solo 10 años que iba al colegio, encontrarme con un cuerpo quizás desmembrado en horas de la mañana, muy temprano, que me aterraba. No entendía por qué a los 13 años había sufrido violencia sexual, no lo podía entender. Hoy he podido entender algunos contextos del territorio y de lo que he vivido. Para los 88 más o menos, que fue el 11 de abril la masacre de Los Coquitos, pues aún era muy niña, no entendía tampoco ese contexto de que era una masacre. Y hoy, que puedo mirarlo desde otro punto de vista, es doloroso y triste todo lo que se vive en nuestra región y más lo que se vivió hace muchos años atrás. El caso 04, situación territorial de la región de Urabá, ha puesto a esa región en uno de los primeros lugares que deben ser atendidos para que se conozca la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado entre 1988 y 2016. Allí en Urabá ocurrieron graves crímenes que atentaron contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esos crímenes fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC, de la Fuerza Pública, también por agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles. La JEP investiga, juzga y sanciona a los máximos responsables de los crímenes más graves de la guerra. Estamos al lado del mar, por un lado, tenemos una vía de acceso a él, se cultiva el plátano y el banano, se pesca. La masacre de Los Coquitos ocurre el 11 de abril de 1988 debido a un problema de territorio. Familias pobres, territorio baldío del Estado, en el cual pues alguien con plata se hace dueño y no permite que los que están allí a su alrededor también tengan oportunidad de crecer. Entonces, debido a todo eso, es lo que hemos investigado, porque en realidad para ese entonces yo apenas tenía 10 años, 11 años. Entonces,
llegan, asesinan a más de 20 personas, las tiran al mar y bueno, de ahí eso fue un caos. Imagínate, más de 20 personas es mucho. Perdieron hijos, padres, hermanos, esposos. Entonces fue terrible. Y todo por un territorio que prácticamente era de todos. Pero así es la vida. Y las injusticias, desafortunadamente a veces, se pagan cara. Y esa fue una que se pagó muy cara. Porque todavía la gente, a pesar de que ha sido resiliente, resistente, y hemos podido avanzar, algunas familias salieron adelante. Conozco un pelado que es abogado, que salió de ahí de esa masacre, que está dispuesto a colaborar, porque él también quiere saber qué pasó. Entonces, para esas madres fue muy difícil salir de donde estaban, criando sus hijos y empezar de cero. Para los grupos armados, la atracción hacia la región de Urabá tiene que ver con su ubicación geoestratégica, pues conecta el interior del país con el Golfo de Urabá. En esa zona se adelantan actualmente grandes proyectos de infraestructura como el túnel del Toyo y las autopistas Mar 1 y Mar 2. El comercio internacional y el turismo, así como la explotación de recursos naturales que abarca proyectos agroindustriales de banano, maderables, palma de aceite o la extracción minera y de recursos hídricos, generan tensiones y conflictos por el control territorial. Además de eso, también se suman la economía ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas. La violencia en Urabá ha sido continua. Para investigar un caso tan grande, la JEP delimitó unas etapas en las que autores y causas de la violencia son diferentes. Entre 1986 y 1994 hubo en la región un fortalecimiento de las organizaciones sociales. Se consolidó la Unión Patriótica como partido político producto de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP. También se llevó a cabo la negociación de paz entre el gobierno nacional y el Ejército Popular de Liberación, EPL, que derivó en la creación del partido político Esperanza, Paz y Libertad. Pero muchos militantes de esos partidos fueron asesinados. Además, la persecución a trabajadores bananeros no dio tregua. Así lo recuerda Guillermo Rubio. Pero, ¿qué creemos nosotros o qué creíamos nosotros? Que una vez hecha la dejación de armas, pues ya nosotros no íbamos a seguir viviendo ningún conflicto. Pues el conflicto para nosotros cesaba. Pues yo tengo que decirle que no es así. Nosotros hicimos dejación de armas y empezó una nueva lucha. Una lucha por sobrevivencia. Porque, primero les comento esto, mire, el EPL tenía varios frentes en Colombia, tenía muchos frentes en Colombia. Los frentes más fuertes del Ejército Popular de Liberación estaban en Urabá y en Córdoba. Y, por ejemplo, para el caso de los los compañeros del Urabá, lo primero que tuvieron que enfrentar fue una lucha encarnizada que emprendió la FARC en aras de disputar los espacios que el EPL estaba dejando ya libre para entrar a disputar. Lógicamente, la organización hizo dejación de armas, más no de ideas políticas. La idea era hacer dejación de armas y la parte política, que era el partido que dirigía el EPL, pues empezar a hacer lo que se quería hacer. Un partido político que se denominó después de la dejación de armas Esperanza, Paz y Libertad. Se denominó pues recogiendo un poco como las siglas del ejército, Esperanza, Paz y Libertad. Pero no, esto fue un proyecto muy corto porque se emprendió una lucha primero con la gente de la FARC, disputando los espacios y se vino todo el fenómeno paramilitar y bueno, esto fue una lucha tremenda que se ejerció en esta dejación de armas cuando nosotros creíamos que ya dejábamos las armas y ya pues venía otro proceso para nosotros. No, fue totalmente difícil. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo.
El conflicto armado en Urabá afectó a grupos étnicos, a grupos vinculados a sectores productivos y empresariales, también a instituciones sociales, educativas y religiosas, a comunidades campesinas, a organizaciones sociales, comunitarias y políticas. Para este caso territorial, la JEP tiene más de 35.000 víctimas acreditadas, es decir, personas que sufrieron uno o varios daños y que buscan conocer la verdad, que buscan entender qué fue lo que llevó a que ese bello territorio se llenara de huérfanos, de viudas, de padres y madres que buscan a sus hijos. Tenía una volqueta de mi propiedad. Con ese carro hicieron un atentado terrorista en el comando de la policía de Apartadó. Con ese carro mataron 20 personas, 3 niños. Mi vida de ahí del 97 para acá ha sido un calvario por culpa del Estado y por culpa de la guerrilla. Pero de pronto ellos hubiesen abstenido de haberme hecho daño a mí, ¿sí? Sufrí una violencia sexual muy severa, pues para mí fue muy severa porque ellos, hasta donde yo conozco, sé que eran de la FARC, sé que estaban ubicados en la vereda del 3, de Turbo, ahí estaban. Por ejemplo, como lo que fueron la desaparición forzada, eso fue como que fue un método que utilizó no solamente la guerrilla misma dentro del territorio, sino también la fuerza pública. Dentro de la desaparición forzada caen lo que son falsos positivos. Muchos falsos positivos, campesinos que eran asesinados, 4, 5, 6 campesinos eran asesinados. Hubo una acción militar del ejército con paramilitares y los sacaban del territorio como guerrilleros muertos en combate. Son múltiples los tipos de crímenes ocurridos en Urabá entre 1986 y 2016. Desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, privación grave de la libertad, omisiones de la fuerza pública, daños ambientales y daños a bienes de la población civil y muertes violentas. Bueno, la masacre fue perpetuada el 23 de enero del 94. Ese día a la 1 de la mañana llegaron muchas personas de la FARC donde dispararon discriminadamente a las personas que estaban en una verbena, que esa verbena fue pues la solicitud a través de la Junta de Acción Comunal, una señora habitante de ahí, del barrio, donde ella dijo, pues yo estoy sola, yo no tengo esposo, yo no tengo, entonces yo quiero, van a venir las listas de los colegios de mis hijos, entonces yo no tengo con qué comprar eso, yo quiero pedir un permiso para yo hacer una fiesta aquí para recoger fondos, para comprarle los cuadernos, los libros, todos los útiles a mis hijos. Entonces, bueno, bien, la cosa fue bien, ¿cierto? Resulta que sí, comenzó la fiesta y todo eso. Pero anteriormente, porque yo siempre he dicho, yo eso me acuerdo, que siempre tiraban panfletos donde decían, va a haber una masacre, vamos a matar, alisten 2.000 ataúd. Era como una amenaza que había, pero como eso tenía ya como tiempo de estar esa amenaza y no se había realizado, ¿qué decíamos nosotros? Pues ya la gente como que fue cogiendo confianza y salían más. Esta es la voz de Silvia Berrocal, integrante del colectivo La Chinita y de la Mesa Municipal de Víctimas de Apartadó. En el caso 04, la JEP establece que entre 1994 y 1997 las FARC consolidaron su poder y ocurrieron masacres dirigidas contra desmovilizados del EPL. También, a finales de este periodo surgieron las organizaciones conocidas como Convivir y varios grupos paramilitares bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Ese día, pues, a la fiesta fueron muchas personas. Y efectivamente se hizo. Llegaron a eso de la 1 de la mañana, fueron llegando y mataron así. Lo único que decían era que a las mujeres no, pero ahí murió una mujer, no sé, sería por accidente, pero una mujer murió, Mariana se llamaba. Entonces fueron 35 personas con ella.
que asesinaron. Eso no era una cosa que fue por equivocación, fueron a hacer eso. Y eso es lo que nosotros hasta el momento estamos buscando. ¿Quién lo ordenó? ¿Quiénes más están ahí en eso? Porque deben haber unos intelectuales, debe de haber uno, pues lo que lo hicieron, pero deben de haber unas personas intelectuales que maquinaron, por decir algo, maquinaron esa masacre. Dijeron, bueno, vamos a hacer esta masacre, y como una fiesta es anunciada con tiempo, con anticipación, entonces ya la escuchan, ¿cierto? La escuchan. Bueno, entonces yo digo que eso fue preparado, eso no fue, y ya se va sabiendo. La fiesta para reunir los fondos para los útiles de los niños la organizó la señora Rufina Gutiérrez en un barrio de invasión llamado La Chinita, en el municipio de Apartadó. En septiembre de 2016, pocos días antes de la firma del acuerdo de paz, las FARC pidieron perdón por estos hechos cometidos por su quinto frente. En febrero de 2020, tras haberse cumplido 26 años de esta masacre, 37 miembros del barrio La Chinita se acreditaron como víctimas ante la JEP, entre ellos hermanos, hijos y padres de personas asesinadas. Aquí nosotros somos acreditados, un sector del colectivo de La Chinita, somos acreditados ante la JEP. Y ya por eso hemos podido tener unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? De asistir a las audiencias, de estar, bueno, para nosotros ha sido muy importante todo esto que es lo que nosotros hemos exigido, la verdad, que queremos saber la verdad. Todavía no hemos llegado a la verdad, pero sí ya se va contando más de lo que sucedió, de por qué hicieron la masacre en La Chinita. Pues nosotros acá en el municipio de Apartadó, en el barrio obrero, tuvimos también la oportunidad de ya recibir, antes de la desmovilización, de recibir a los de la FARC. Entonces ahí ellos pidieron perdón, nosotros pudimos perdonarlos, tuvimos ese encuentro de reconciliación y perdón. Entonces ahí quedamos que ellos nos iban a contar la verdad. Eso fue en el 2016. Pues todavía no ha sido posible, pero ya vamos acercándonos un poco. Yo soy la convencida, pues yo creo que la verdad verdadera, pues valga la redundancia, pero eso no lo vamos a obtener. Pero sí han habido ya muchos avances. Las personas que están hablando, que dijo que sí, que salió un camión de San José, pues de por allá, un camión a tal hora de la noche, que vieron cuando salieron, porque no eran 2 ni 3 personas los que vinieron a hacer eso. Eso fue bastante. Un camión que venía lleno y que venía, mejor dicho, y que ya tenían su mapa por donde iban a entrar, tenían todo. Entonces, yo creo que ya comenzaron a decir, porque eso jamás nos los habían dicho, de ese camión, y que salieron, nos han dicho el nombre de una persona, pero que esa persona ya es muerta, y que él lo quiso hacer, que eso no fue ordenado por el secretariado, sino que él salió y dijo iba a hacer eso. Ya la versión de que se va aclarando más las cosas, eso lo escuchamos en versión libre por la gente que ellos están ahí. En el acto del barrio obrero no dijeron nada, absolutamente nada. Simplemente dijeron que no debió pasar, que fueron responsables, pero que fueron unas personas que lo hicieron sin permiso. Y eso, solamente eso dijeron, pidieron perdón porque reconocieron que había sido la FARC. Cuando la Jurisdicción Especial para la Paz acredita a las víctimas, estas adquieren unos derechos, entre ellos a ser escuchadas y a escuchar a los comparecientes y presuntos responsables en las audiencias. También pueden hacer observaciones y aportar e interponer recursos contra las sentencias. Así, la JEP abre caminos de diálogo. La escucha y la palabra son los recursos para sanar lo vivido. Un caso tan grande como el de Urabá requiere un trabajo intenso y dedicado,
Más aún cuando conocemos que a la dinámica de violencia en el territorio se le fueron sumando más y más componentes. Yo tengo 2 desaparecidos, entonces también los estoy buscando. Entonces, fuera de eso, pues, en el tema de los asesinatos selectivos fueron muchos. Y en estos momentos hay un cómputo casi de 400 personas asesinadas en asesinatos selectivos, masacres. En el corregimiento de San José, en estos momentos, tenemos un cómputo de 7 masacres en solo territorio San José, allá, no sin contar los de apartado. Dentro de esas masacres entran algunos con falsos positivos, con desaparición forzada, y otro que fue una acción directamente, por ejemplo, como la masacre de La Resbalosa, donde fueron asesinadas 8 personas, dentro de ellas 2 niños, un niño de 2 años y una niña de 5 años, que fueron también, pues, fueron cercenados con los padres, fueron enterrados en un huequito y tapados con basura del monte. La masacre de La Resbalosa ocurrió el 21 de febrero de 2005. Miembros del ejército y paramilitares del bloque Héroes de Tolobá de las Autodefensas Unidas de Colombia son los responsables de estos hechos, los cuales están enmarcados en el 4º periodo definido por la JEP para Urabá, que va del año 2002 al 2006 y que corresponde a la política de seguridad democrática del Gobierno Nacional y el proceso de justicia y paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta es la voz de un líder social que conoce a fondo la vida de Urabá y su violencia. Cada que había una acción militar con el propósito de, por ejemplo, sacar la guerrilla del territorio, siempre se desplazaban las comunidades. Muchos desplazamientos, donde se quedaba todo en la casa. Los campesinos salían a veces con lo que tenían encima. Es hora que se desaparezca. Si mañana pasamos o lo encontramos, desaparece el territorio, no respondemos. Y todo el mundo salía corriendo, dejando todo. Es decir, el trabajo de su juventud, sus sueños, todo quedaba allá, el ganado, las gallinas, las ollas quedaban en el fogón todavía hirviendo allá, y si las dejaban y se venían. Las arepas, muchas casas quedaban, las campesinas que hacen las arepitas allá quedaban en la parrilla asando. Vamos, quédese lo que se quede con los niños, y el perro que hace y no se queda, ese se va detrás del campesino por donde sea. Todo quedaba allá. En esas condiciones San José sufrió mucho desplazamiento, demasiado sufrimiento, donde prácticamente no había un apoyo para el campesino. Entonces sus desplazamientos hubieron muchas pérdidas, demasiadas pérdidas, que hasta ahora no hay reparación para esos campesinos que lo perdieron todo. Así como en San José de Apartadó, los desplazamientos y muchas otras formas de violencia ocurrieron también de manera sistemática en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el departamento de Antioquia y en el Carmen del Darién, Río Sucio, Unguía y Acandí en el departamento de Chocó. La Jurisdicción Especial para la Paz avanza en la construcción de verdad para que haya justicia y reparación, para que se restablezcan los derechos de las víctimas, además para que los niños de esta bella tierra que es Urabá no vuelvan a vivir el horror de la guerra y las personas mayores vivan su vejez con serenidad, también para que los campesinos cultiven sus tierras. Ese es el camino para la restauración. Silvia Berrocal y las víctimas de la Chinita esperan que ese recorrido empiece así. Nosotros hicimos unas peticiones para las víctimas sobrevivientes de este conflicto, madre, hijo, esposa. Para esas víctimas pedimos que dieran 52 viviendas para personas que no tuvieran en su momento, porque si yo tengo mi vivienda, pues no la necesito, ¿cierto? Pero de mi núcleo familiar hay alguien que no tiene, entonces esa sería para esa persona. También colocamos de que un centro de rehabilitación para los jóvenes, esos muchachos que quedaron huérfanos en ese momento. Hubieron unos que las mamás estaban embarazadas cuando mataron al papá, entonces que hubiese un centro de memoria donde esos niños estuvieran ahí
se buscara por parte del municipio un psicólogo para que le explicara a la gente que sabe, nosotros las víctimas que sabemos la violencia, que vivimos la violencia aquí en la región de Urabá, contarle no solamente lo de la masacre de la Chinita, sino contarle toda la violencia que hubo en Urabá, en diferentes partes, donde asesinaron personas por parte de la FARC. Y todo eso, contarle todo de la FARC y de la violencia que hubo, que sufrimos acá. Y donde se capaciten también los chicos en arte y oficio, por parte del SENA y todo eso. Entonces esa fue una de las peticiones que nosotros hicimos. También dijimos que queríamos proyectos productivos como un centro de acopio, donde no solamente nos vamos a beneficiar nosotros los sobrevivientes, sino la comunidad en general, los campesinos de las veredas que cultivan. Entonces sería para comprarle a los campesinos, nosotros revender con las personas del barrio, con las personas, vender, tener un proyecto productivo, que sea un centro de acopio de los cultivos que hacen en el campo, ¿cierto? Yuca, maíz, pez, de todo eso. Entonces, esa fue una también de las peticiones que nosotros hicimos y estamos en esa expectativa, si se puede dar. Restaurar es crear condiciones distintas a las que tenían las víctimas cuando ocurrieron los hechos de violencia. La JEP investiga, juzga y sanciona a los máximos responsables de los crímenes más graves de la guerra. Así se compromete a apoyar a las víctimas que vivieron el conflicto en Urabá y a recuperar sus proyectos de vida. Alcanzar la paz en ese territorio será un gran paso para contribuir al logro de una paz estable y duradera. Yo sé y sabemos, porque a nosotros nos han explicado que la JEP pues no es para la reparación económica ni nada, pero también sabemos que ellos deben de aportarle a las víctimas para tener en un parque. También hemos mentado un parque que se haga en el barrio obrero, no sé si en honor a todos los caídos, a todas las víctimas de esa masacre, si se puede decir en honor o no sé, pero que se haga un parque y que en ese parque, cuando se esté construyendo ese parque, cuando se esté construyendo las obras, también vengan representantes de la FARC que ya están desmovilizados, ¿cierto? Que vengan ahí, que estén con nosotros, que trabajen con nosotros, que interactúen con nosotros. La restauración es un proceso que requiere el reconocimiento de graves crímenes cometidos contra la población. Una de las obligaciones que tienen los responsables para restaurar el daño causado es la realización de los TOARs, trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador. Estos trabajos están orientados a ofrecer condiciones para que las comunidades afectadas recuperen su dignidad y bienestar colectivo. La JEP verifica los TOARs y establece si cumplen esos propósitos. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.